¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Sin Vueltas. Hoy sin su conductor habitual, Fede Storniolo, a quien le mandamos un saludo grande, pero vamos a tener una diversidad de temas realmente muy interesantes. Arrancamos con las vacaciones. Seguramente estás disfrutando de la compañía de tus hijos por estos días. Vamos a ver y analizar cómo le va al turismo en nuestra provincia. Pero además también estamos preocupados por lo que pasa con la inflación. Se conocieron los últimos datos del INDEC y vamos a estar repasando la actualidad de Salta, cómo impacta en los barrios y sobre todo en tu bolsillo. Pero eso no es todo, porque la política también tiene lugar en este programa. Vamos a estar analizando el discurso del gobernador, que fue muy duro con Nación por el tema de rutas. ¿Cuáles son las rutas que peligran en Salta, el estado en el cual se encuentran y también qué se puede hacer para ver de cambiar esta situación? Además, también vamos a meternos en educación. Estamos de receso, sí, de vacaciones, pero se sigue negociando entre los gremios y la provincia cuál va a ser el acuerdo salarial para lo que resta del año. Y finalmente cerramos con algo que tiene mucha importancia para la provincia, que es la actividad minera. Cómo se está trabajando con los proveedores, cuáles son los servicios que se brindan. Todo esto y más en este Sin Vueltas. No te vayas. Salta arrancó su temporada turística, hoy recorremos el centro de la ciudad y van a encontrar visitantes de todos lados del país. Por eso ya nos acompaña el presidente de la Cámara de Turismo de la provincia de Salta, el licenciado Facundo Azad. Facu, muchas gracias por visitarnos. ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes por el espacio. Aquí estamos contentos de estar nuevamente en una temporada de julio, que históricamente es la temporada alta de Salta. Así que bueno, recibiendo a los turistas, contentos, ofreciéndoles todo lo que tiene Salta para mostrarles y bueno, expectante a ver cómo va a continuar la temporada. Bueno, vamos por ahí. ¿Qué tiene Salta para ofrecer al turista o aquel que todavía está pensando, che, ¿me voy para la linda o no? Y bueno, Salta es un destino ya consolidado en la región que tiene como oferta turística todo lo que es su rica naturaleza, su gastronomía, que realmente es espectacular porque siempre todos los insumos de preparaciones siempre son regionales, entonces eso hace que nuestra gastronomía sea muy rica y muy valorada por los mercados turísticos, ¿no? Y bueno, también su historia, como te decía, su paisaje y también su oferta turística. A principios de año se inauguró un nuevo teleférico, el Ala Delta, el Tren a las Nubes, uno de nuestros íconos turísticos. Es un poco lo que busca la gente y bueno, qué decirte de los valles Calchaquí, Cafayate, el vino. Todo eso conjugado hace que Salta sea un destino siempre interesante para los turistas para que nos visiten. ¿Y cuál es el perfil del turista, por lo menos en lo que van viendo en estos primeros días? Sabemos que falta un montón, pero ¿cuántos días se quedan a pernoctar en Salta? ¿Qué promedio de gasto tienen generalmente? Bueno, esos datos concretos siempre nos gusta analizarlos cuando termine la temporada. Sí te puedo decir que históricamente el perfil del turista es un 70% nacional, un 30% extranjero, muchas familias, parejas. Es un poco lo que también estamos viendo ahora en el centro, ¿no? Muchas familias de acá de Argentina, de Santa Fe, Mendoza, Córdoba. También esto que las vacaciones hayan sido escalonadas, saliendo provincia en diferentes momentos, también nos ayuda a tener una temporada más extendida, ¿no? Va a ser desde el 3 de julio hasta el 3 de agosto. Ahí justamente sabemos que Buenos Aires, uno de los principales centros que más turistas nos trae a la provincia, sale el lunes que viene. ¿Cuál es la expectativa? Bueno, la expectativa para ese grupo de turistas es muy buena porque, como vos lo decías, Buenos Aires es uno de nuestros mercados más importantes, así que para la segunda quincena sí se observan las reservas más planificadas, con más tiempo. Durante toda esta primera quincena lo que se observó es que el turista venía a Salta sin reserva o hacía su reserva hotelera con poco tiempo de anticipación, con 2 días, o venía acá a buscar precios también, que es un poco lo que se observa. En líneas generales esperamos tener una temporada positiva teniendo en cuenta este contexto de Argentina, del cual el turismo no es la excepción, y bueno, decir que sí, vamos a tener una temporada positiva, quizás con algunos puntos menores que temporadas pasadas, pero en definitiva va a ser el mes que más turismo va a recibir Salta.
Te consulto también porque en los últimos días, bueno, se viene trabajando desde hace rato, pero es una política de alivio fiscal que involucra al turismo, involucra a los hoteles, a los restaurantes. Bueno, ¿cómo lo tomaron desde el sector y cómo están trabajando en ese sentido? Bueno, nosotros a principio de año habíamos identificado dos desafíos principales para este año, que era la competitividad por un lado y la rentabilidad por el otro. Decir que este alivio fiscal apunta directamente a nuestra rentabilidad porque es, como vos lo decís, un alivio fiscal, pero para analizar la medida también hay que decir que el sector turístico es amplio y abarca diferentes actores. Tenemos las agencias de viaje, el sector gastronómico, los hoteles de 1 a 5 estrellas, y en ese sentido este alivio llegó para alguna parte del sector turístico, y los hoteles más grandes, de 3 estrellas para arriba, que tienen muchas habitaciones, no se van a ver alcanzados por este alivio fiscal porque se fijó un tope de facturación bajo. Entonces eso es importante también mencionarlo. Que no es para todos. No es para todos. A ver, se valora y desde la Cámara lo consideramos como un gran paso, y lo que pedimos también es que se sigan manteniendo esas mesas de diálogo con los sectores del gobierno correspondientes para seguir profundizando las necesidades que tiene el sector, en este caso el sector que quedó afuera, que es la hotelería, ¿no? Que casualmente son los que más empleo generan. Entonces, como valoramos y vemos que esta es una iniciativa de un gobierno que escuche, que acompaña y que entiende el contexto actual de Argentina, también pedimos que se sigan manteniendo esas mesas de diálogo para, como te digo, profundizar de las necesidades del sector. Sin dudas. Hace un rato hablamos de esto de trabajar en conjunto. ¿Cómo es la relación con Jujuy en cuanto al turismo? ¿Hay un vínculo, hay una competencia, un trabajo en conjunto? Bueno, con Jujuy, desde la Cámara somos de la idea y también celebramos que la ministra también tenga esa visión de trabajar en conjunto. Hace unos meses hemos estado en Catamarca reunidos con lo que es el Ente Norte Turismo, que nuclea a los ministerios de las provincias del norte, trabajando en un plan de marketing integral que abarque a toda la región, porque lo que buscamos es desarrollar al norte como región y no generar esa competencia más bien futbolística entre las provincias, porque también entendemos que cuando un turista viene a Salta también va a Jujuy, cuando un turista va a Jujuy también recorre Salta, porque tenemos atractivos importantes, entonces no se lo quieren perder. Entonces entender esa visión y compartirla de que el turismo es algo que se desarrolla en conjunto, y en este sentido no es la excepción. Y ahora vamos a meternos en una realidad que nos toca en el día a día. ¿Cómo la están pasando los salteños? Recientemente se conoció las cifras, los datos que arroja el INDEC sobre cómo aumentaron o no los elementos, los productos básicos. Por eso vamos a dialogar con el arquitecto Federico Maigo, titular del ISEPSI. Vamos a ver si lo decimos correctamente, el Instituto de Investigación Social y Económica de Política Ciudadana. Sí. Perfecto. Bueno, arquitecto, se conocieron recientemente los números del INDEC. ¿Ustedes ven una realidad semejante? El gobierno salió a festejar, si se quiere, los números. Hablan de un proceso de desaceleración. ¿Cómo lo ven ustedes? Hay una desaceleración de la inflación que es real en los alimentos, ¿no? Pero ¿dónde está la trampa? A ver, ¿cómo se estima el valor de la canasta básica total? Porque la canasta básica total dice que incluye servicios, transporte, vestimenta, recreación, pero no se hace llevando a mes un estudio de cuánto aumentó la luz, el gas, el teléfono celular, internet y todo eso. Se hace aplicando un coeficiente de Engel al valor de la canasta básica de alimentos. Es decir, a la canasta básica de alimentos, que está en 506.000 pesos para el INDEC, se multiplica por 2.20 y te da ese 1.128.000. Ahora, ¿dónde está la trampa? En servicios. ¿Qué es lo que más aumentó desde que está gobernando Milei? Los servicios. Absolutamente todos. La nafta aumentó en 190%, el transporte público más del 900%, porque le quitó el subsidio al transporte, eso lo hizo Milei. Internet subió un 200%, las cuotas de colegio aumentaron 400%, la luz aumentó un 400%, la televisión por cable 600%, el gas 800%, y no estoy mintiendo. La gente que agarra una boleta de servicios de noviembre del 23, que la compare con una de ahora, de cualquiera, de la luz, del gas, del agua, de lo que sea, y se va a dar cuenta que no estoy mintiendo. Eso el INDEC no lo tiene en cuenta para
calcular el valor de la canasta básica total. Si lo hiciera así, esa canasta básica total estaría muy por encima de los 2 millones de pesos, o 1.800.000 aproximadamente, con lo cual no sacaría a la gente que él dice que sacó de la pobreza, que claro, es mentira también, ¿no? Dicen que también hubo un descenso de la pobreza. Bueno, es la misma cantidad de hogares que metió Milei en la pobreza cuando asumió con semejante devaluación y con semejante ajuste, es la que en teoría él está sacando ahora de la pobreza. Lo cual es mentira también, porque si nosotros comparamos cuánto era el salario mínimo vital y móvil antes, cuánto es ahora, nos damos cuenta, antes de Milei digo, ¿no? Desde que está Milei, el salario mínimo vital y móvil aumentó un 114%, la jubilación mínima con el refuerzo aumentó un 133%, y la canasta básica total, que sigue siendo baja, ¿no? Pero, bueno, tomemos como que es cierto el valor ese, aumentó un 190%. Entonces los ingresos quedaron muy retrasados. Todos los ingresos. Y tomando este dato de la canasta o del salario mínimo, ¿cuántos salarios mínimos necesito yo ganar para tratar de cubrir la canasta básica total? Por lo menos 3 salarios. Ahora, con 2 salarios mínimos, ahora se cubre solamente el 56%. Además, 4 se necesitarían. Se cubre solamente el 56% del valor de la canasta básica total esa, que es baja, ¿no? Antes de Milei se cubría el 79% con esos 2 salarios mínimos. O sea, ahí te das cuenta cómo cayó el poder adquisitivo. De vuelta le digo a la gente, agarra un recibo de sueldo de noviembre del 23, que lo compare con cuánto gana ahora y cuánto gasta en servicios y demás, ¿no? En alimentos, todo. Y todo tomando en cuenta el los servicios, que es la gran diferencia de lo que no mide el INDEC, por decirlo de alguna forma. El INDEC arrojó un número de 1.6. ¿A cuánto se elevaría la inflación? No, es difícil hacer ese cálculo porque hay que tener el relevamiento de todos los servicios de los meses anteriores, del mes anterior también. Eso no lo está haciendo nadie, pero bueno, lo que yo digo, ¿no? Es comparar cuánto era la boleta de servicio antes y cuánto es ahora, y te das cuenta que la pobreza que supuestamente disminuyó no se percibe en la calle. Entonces no hay nada para festejar en términos como lo manifiesta el gobierno. No hay nada para festejar, y lo que la gente percibe en la calle, que no es lo que dice el gobierno agarrándose de los números nada más, no es solo una percepción, es una realidad. Si se hiciera un estudio serio, teniendo en cuenta cuánto aumentó el costo de vida realmente, te darías cuenta de que estamos peor que antes, que no estamos mejor que antes. Te hago una consulta quizás hasta más personal. ¿Qué sentís cuando escuchás hablar al gobierno de que baja la inflación y te das cuenta que en la realidad, en el día a día, al caminar la calle, es otra? Que nos está tomando el pelo a todos, no solamente a mí, a todos los argentinos y a las argentinas, que no llegan a fin de mes y que la pasan realmente mal. Hay muchos hogares que han tenido que suprimir comidas diarias, y eso es tremendo. Te parte el alma andar por la calle y que te pares en un semáforo y que venga un nene de 9 años, de la edad de mi hijo, a venderte alfajores o a pedirte plata para comer. Es tristísimo. A esa gente Milei no le habla, Milei le habla a los mercados. Este gobierno vino a favorecer al poder económico a costa de la destrucción de toda la estructura social argentina, y los que pagan el plato, que no son la casta, son los sectores más humildes y los trabajadores. Eso. ¿Ves alguna expectativa de que esto vaya a cambiar, a mejorar en el largo plazo? Solamente si le damos un golpe, no institucional, un golpe democrático a Milei a través de las elecciones. Tenemos la oportunidad, todos los argentinos y las argentinas, de votar a la oposición a Milei, y tengo la esperanza también de que haya un gran frente nacional opositor a Milei, que venga a poner las cosas en orden y que le ponga un freno en el Congreso a Milei a través de diputados y senadores. Creo que ahí está la clave, el principio de la ida de Milei, que debería ser en diciembre dentro de 2 años, tiene que empezar ahora, tiene que empezar con un Congreso mucho más fortalecido y a todos los gobernadores unidos para ponerle un freno a Milei. Lo único que está pidiendo el pueblo es que el ajuste no lo paguen los trabajadores y los sectores más humildes, que haya un poco de equilibrio. Clarísimo. Muchas gracias, Federico. Bueno, gracias a vos. Bueno, ahí pasaba con nosotros el arquitecto Federico Maigua, titular del ISEPSI, analizando los datos acerca de la inflación y la pobreza.
Bueno, Salta vive un contexto realmente desafiante en términos económicos y hay que empezar a discutir las paritarias. Por eso ya nos acompaña la ministra de Educación, Cristina Fiores. Ministra, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buen día. Bueno, estamos en un momento difícil para el país, Salta no es una excepción. ¿Cómo avanzan las negociaciones con los gremios? Miren, usted hablaba recién del país y de Salta, y en esto es muy importante hacer una suerte de comparación. ¿Por qué? Porque nuestra provincia, a diferencia de lo que ocurre en Nación, abre las puertas, discute las paritarias, tuvimos una reunión la otra semana, vamos a tener una reunión hoy. Entonces, este concepto de la posibilidad de la paritaria, de las autoridades escuchando, intercambiando puntos de vista, me parece que es muy importante. Y con relación a eso, el gobierno de la provincia ya ha hecho una propuesta que es de un 18% anual, es decir, lo que queda del año, un 9%, fraccionado en dos, o sea, 2%, 2%, 2 y 3. De forma escalonada. De forma escalonada, efectivamente. Los gremios no les ha gustado mucho en virtud de lo que uno está viendo, pero creo que acá hay que tener en cuenta dos cosas. En primer lugar, el contexto. Fíjese que a nivel nacional, mientras nosotros la propuesta es de un 18% anual, a nivel nacional con suerte va a ser del 6%. La inflación ha bajado, está en 1.6%. En general, y lo que se ha dicho en Nación, que no se va a aceptar ningún aumento que vaya más allá del 1%, la propuesta nuestra es del 2%. Entonces, ese tema me parece que es importante tener en cuenta. Y el otro es que la provincia se tuvo que hacer cargo de un montón de cosas que no estaban contempladas en el presupuesto. Yendo a lo que es mi área, por ejemplo, el Fondo del Incentivo Docente. Eso es clave, porque mucha gente por ahí, sabemos que en su momento existió, el gobernador lo creó, el fondo compensador. Pero ¿qué va a pasar de acá en adelante? Bueno, de acá en adelante y hasta fin de año está asegurado y está asegurado en función de un sacrificio importante que realiza la provincia porque considera que es una inversión que vale la pena, que son nuestros docentes. Después obra pública, que en virtud de un acuerdo muy importante del gobernador con la ministra Petovelo, la provincia se termina haciendo cargo de un montón de obras que había empezado en Nación y las había dejado como abandonadas. Tuvimos hace poquito con el ministro de Economía en Cafayate viendo cómo avanzaban en la escuela normal, la Gobelia en San Martín ya van a empezar, la Joaquín Castellano de Tres Cerritos, ustedes ven que gracias a Dios eso es algo que ya está que era un reclamo terminado. Permanente de los padres también. Efectivamente, está precioso, van a empezar ahí los chicos. ¿Cuándo arrancan ahí? Ahora después del receso, así que estamos trabajando todo para que después del receso los chicos puedan disfrutar casi de su nueva escuela en definitiva, y todo eso son con fondos provinciales. Entonces, la verdad que yo entiendo lo difícil que se hace llegar a fin de mes. De hecho, si bien la inflación se ha desacelerado, también es cierto que se ha estancado la economía, también es cierto que se están perdiendo puestos de trabajo. Fíjense, nuestra provincia ha perdido, el año pasado tenía cerca de 15.000 pymes, este año son 14, esto ha generado pérdida de fuentes de trabajo, pero creo que es importante tener en cuenta que el aumento que se da no es el que se quiere, sino el que se puede. Verdaderamente estamos al límite con un montón de situaciones como las que yo le acabo de plantear que no estaban presupuestadas y la provincia se está haciendo cargo, y destacar esto del diálogo que a mí me parece muy importante, ¿no? De escuchar a todos. ¿Pero hay algún tipo de riesgo de que no comiencen las clases luego del receso? Mire, algunos lo han planteado y otros con mayor responsabilidad. Por ejemplo, ADP estaba planteando que van a hacer manifestaciones en las plazas y demás los días sábados para no perjudicar a los chicos. Y posturas como esa, que la tienen también muchos docentes, la verdad que uno las agradece porque la pandemia ha hecho estragos en el tema de la enseñanza y aprendizaje. Entonces, el que los chicos no sean rehenes de los reclamos a mí me parece muy importante, y destacar y agradecer a los docentes que hasta ahora en situaciones sumamente complejas están dando clases, están yendo, y la verdad les quiero decir que estamos haciendo el mayor esfuerzo para que la propuesta sea la mejor posible, teniendo en cuenta este contexto que espero que no olviden, ¿no? Fíjense que en Nación están cerrando vialidad, se han despedido 50.000 personas, acá no se está despidiendo gente, no se están cerrando instituciones y organismos que son importantes para la provincia, pero también es cierto que el bolsillo es uno solo y tiene sus limitaciones, ¿no?
Estamos trabajando por Salta y los salteños. Reforzamos la seguridad. El gobernador entregó nuevas unidades móviles y ya renovamos el 40% del parque automotor policial. Impulsamos la educación. El gobernador recorrió las nuevas instalaciones de la sede número 11 de Upateco. El gobernador inició con la ronda de reuniones de gabinete ampliado que recorrerá los departamentos de Salta. Apoyamos la producción local. 27 empresas recibieron el sello Marca Salta, reconociendo su excelencia y calidad. En la feria de Chicoana, más de 300 feriantes mostraron su talento y potencial productivo. Gestionamos para vos. Gobierno de Salta. Ahora con Edesa podés realizar tus trámites y consultas de manera más rápida y sencilla. Ingresá a la oficina virtual edesa.com.ar o descarga la app en tu celular. Comunicate por WhatsApp al 387-549-2222 o envía un mail a trámitescomerciales@edesa.com.ar. Adherite a la factura digital y colabora con el cuidado del ambiente. Todos a sus puestos, en sus marcas, listos, fuera. Acelera a McDonald's y pedí el nuevo menú Fórmula 1 la película edición limitada. Solo en McDonald's. Bueno, hace muy poquito escuchamos al gobernador Gustavo Sáenz manifestar y hacer un reclamo enfático a Nación sobre el estado crítico de las rutas, diciendo que son rutas de las muertes las que tenemos en el norte provincial. Por eso vamos a hablar con alguien que conoce mucho las rutas, no solo de la provincia, sino de toda la región. ¿Cómo le va al ministro de Infraestructura, Sergio Camacho? ¿Cómo está, ingeniero? ¿Qué tal? Un gusto. Muy bien. Por favor. Bueno, arrancamos por ahí. El gobernador salió con tapones de punta, a alzar la voz, a decir a Nación y sobre todo a los funcionarios de Nación recorran el país porque la situación no da para más. Claramente, y no solo el problema de seguridad vial, que es tan importante porque tantas muertes se llevan en la Argentina, los accidentes en ruta, por el mal estado de la ruta, no por imprudencia de la gente, sino que también la salida de algo esencial para el crecimiento y desarrollo como la producción. Entonces, las economías regionales... Sobre la ruta late el corazón de una región, desde cómo se comunica, de cómo disfruta el turismo, desde cómo tiene recreación, hasta cómo traslada las máquinas de una trilla, o cómo traslada la hacienda, o cómo traslada cualquier material que tenga agregación de valor. Tengamos presente que de hace muchas décadas, por lo menos en esta parte de la Argentina profunda, del norte grande, el ferrocarril no es una alternativa para trasladar la carga porque tuvo tanto tiempo desguazado. Con lo cual es sobre la ruta, el mismo modelo brasilero, a pesar de ser mucho más grande Brasil en términos de producción, el modelo brasilero es idéntico. Y es sobre la ruta, como digo, donde late el crecimiento, el desarrollo, el esparcimiento, la vinculación. Nosotros acá en el norte específicamente, además tenemos una posibilidad con lo que es el corredor bioceánico del norte, y bueno, eso nos abre la puerta a desarrollarnos con cierta independencia de este país portuario que vivimos. Es en donde Bahía Blanca, Buenos Aires, Rosario, 500 kilómetros a la vuelta se acabó la Argentina de infraestructura. Después aparece la Argentina de la falta de infraestructura, de la postergación, de la asimetría. Bueno, esta alternativa que nos abre una posibilidad de desarrollo a nosotros como salteños, como región, también requiere de justamente infraestructura vial. Por eso es que es tan importante. Pero también es cierto que ahora y en estos días me tocó hablar mucho de eso y me dicen, ¿y qué va a pasar ahora con el decreto? No pasa nada. Con el cierre de vialidad, entre otros organismos. El problema aquí es el modelo.
Y el modelo viene del 2023, el modelo viene con el gobierno del presidente Milei. El modelo es este que eligieron todos los argentinos, un modelo de abandono en términos de infraestructura desde el punto de vista de la vivienda, de infraestructura vial, de infraestructura de salud, de infraestructura escolar, de todo tipo. Ahora me Hoy toca que Vialidad cierre, pero de hecho viene cerrada hace 2 años, digamos, en los hechos viene cerrada hace 2 años. Ahora, ministro, ¿qué sienten ustedes como provincia cuando el mensaje que llega de Nación es mantengan las cuentas equilibradas, no gasten de más, no les mandamos fondos, pero háganse cargo de las rutas? Bueno, si lo ponemos en términos mucho más domésticos, yo me acuerdo que cuando yo era más chico, mucho más chico, y mi mamá me mandaba a la panadería, me daba la plata para ir a comprar el pan. No solo yo tenía la voluntad de ir a la panadería, sino que a cambio de eso tenía que llevar el dinero para comprar el pan. Claro. Entonces, a ver, es muy gracioso que el Estado Nacional decida desprenderse de una cantidad de acciones y de servicios que tienen desde la conformación de la nación como constitución, que tienen la responsabilidad de hacerlo. Bueno, si te vas a desligar de las prestaciones de esos servicios, la contrapartida es transferir el presupuesto con el que lo hacías. Claro, en este caso hablamos del impuesto a los combustibles. Si no diríamos, y de modificar el modelo de coparticipación también. Sí. Si no diría, te mando a comprar pan, pero págalo vos. Claro. En este concepto, ayer el gobernador Silioto, lo escuchaba en una entrevista en Buenos Aires de La Pampa, fue muy claro. Está muy bien que el Estado decida desentenderse un montón de cosas. Está muy bien o está muy mal, pero es entendible, es posible que eso ocurra. Ahora, frente a esa posibilidad, se debe desentender de quedarse con presupuestos que no son del Estado Nacional, sino que el Estado actúa como administrador de esos presupuestos y que están generados en el impuesto que paga cada uno de los habitantes de Argentina. ¿Cómo está la situación de Salta en particular en referencia a la coparticipación? Bueno, digamos que Salta es una provincia que hace 5 años y medio ya viene con equilibrio fiscal, y no solo con equilibrio fiscal, sino que hemos asumido un proceso de deuda que encontró el gobernador cuando asumió ya en el 2019, y de 600 y tantos millones de dólares que tenía de deuda la provincia, hoy estamos en 300 y tantos. Esto quiere decir que, además de haber logrado el equilibrio fiscal, además de haber liderado permanentemente la grilla de los salarios testigos en el país respecto de las otras provincias, también hemos desendeudado a la provincia. Y en materia de obras, ¿cuáles fueron las rutas que se paralizaron porque Nación dejó de enviar plata? ¿Y cuáles de las mismas también se hizo cargo provincia con presupuesto propio? Nosotros firmamos allá en junio del año 24, ya hace más de un año, un convenio con el Estado Nacional donde ellos comprometían la continuidad de la ruta Yatasto-Rosario de la Frontera, volvieron a reiniciarla. Vaqueros y su circunvalación también, pero también habían comprometido Seclanta Molino, no lo hicieron, Palermo Payogasta no lo hicieron, mantenimiento, y antes le llamaban Crema, ahora le llaman Maya, de la ruta 68 entre Río Ancho y Talapampa no está ocurriendo. Todo el tramo de la ruta 16, en lo que atraviesa la provincia, no está ocurriendo. El tramo de la ruta 50 está colaborando la provincia con el consorcio de pavimentación, conjuntamente con el 5º Distrito de Vialidad Nacional, para tapar los baches de entre Pichanal y Orán, pero no está ocurriendo como se habían comprometido. También San Pedro de Jujuy y Salvador Massa, en la ruta 34, que entre Moscón y Tartagal está hecha un espanto, tampoco está ocurriendo. Con lo cual, el cumplimiento, y los 2 tramos, de la ruta 51, más arriba de San Antonio de los Cobres, el tramo 2 y el tramo 3, tampoco está ocurriendo. Fundamentales del corredor bioceánico, que hablábamos recién. Por eso es que la provincia va a tomar un crédito, y para hacer el tramo 4 y 5 hasta Sico, y para hacer el 1, porque Vialidad no lo va a hacer, va a quedar una cosa en el medio entre San Antonio y esto que está haciendo Vialidad, o que se comprometió a hacer, pero que no lo está haciendo. Entonces, eran 10 obras de ruta en ejecución y 6 mantenimientos, y estamos hablando de 2 obras. Claro. Las otras no cumplieron.
¿Y qué opina de la propuesta por ahí desde Nación? Deslizaron como la idea de que empiecen a concesionarse las obras de las rutas, implementen peajes. Bueno, Tede, está perfecto, esto es fantástico dentro de la pecera que viven ellos. Buenos Aires, Rosario, 500 kilómetros a la vuelta. ¿Por qué? Comparemos el acceso a Salta con la autopista Córdoba-Rosario. 4 carriles en la 2, plata banda interior, control de acceso, no hay ningún cruce a la misma altura, el pasto crece igual, los focos se queman igual. ¿Eso qué significa? Que las dos cuestan lo mismo en operación, en mantenimiento o en reconstrucción. Muy bien, la diferencia es que por la que entra desde Güemes el acceso a Salta, ingresan 17.300 vehículos. Y este es un número exacto, porque lo tenemos estudiado, lo hemos medido. Que es la de mayor ingreso de toda la provincia. La de mayor ingreso de toda la provincia. Córdoba-Rosario, 140.000 vehículos. Esa es la diferencia. Entonces, el volumen de tránsito, lo que técnicamente se llama el TMDA, tránsito medio anual diario, termina fortaleciendo este país centralizado. Entonces, si yo soy una empresa y tengo que invertir en el mantenimiento, en la concesión, voy a buscar esa o la ruta 14, el corredor bioceánico, o la Panamericana, o la ruta 2 que va a Mar del Plata, donde claramente es muy fuerte la cantidad, el volumen de tránsito. Porque si no sería cobrarles una cantidad muy importante a la poca cantidad de vehículos que circulan acá. Bueno, por eso es que este modelo no es aplicable para todo el país, por eso es que estas asimetrías requerirían que personas que comunican en este país, como este señor Adorni, que además tuvo el desparpajo de decirme una cosa que nos preocupe a nosotros, el estado de la ruta, y claro, si va a andar por la Panamericana en la 9 de julio. Por eso es que el gobernador dijo, vengan, transiten, vean, pero vean desde la seguridad vial, de la seguridad de la persona. Vuelvo a repetir, las rutas son arterias, son las venas por las que transcurre todo lo que ocurre en una región. Bueno, es esencial. Nosotros hoy estamos trabajando en la obtención de un crédito con el Fonplata que nos va a permitir tomar el tramo 4 y 5 de la ruta 51 para llegar hasta Sico. Ahí ya tenemos 80 kilómetros de ruta nacional que estamos por hacer. Vamos a tomar el tramo 1, que son otros 18 kilómetros, ya pasamos los 100 y tantos, pero también vamos a terminar la circunvalación en Quijano y vamos a repavimentar la ruta 24. Eso, el conocido como el Camino a Colón. Sí. Eso nos va a permitir una bajada directa de la cordillera, llegar a la circunvalación, ya sea por un lado o por el otro, seguir el acceso norte, y todo lo que es la producción litio que va a Güemes, a la agregación de valor, eso va a quedar resuelto. Todas obras nacionales que se hacen con plata de la provincia. Que no habiendo ninguna posibilidad de que se hagan como debiera ocurrir, con plata a la nación, la provincia decide tomar un crédito, porque para nosotros es más importante la conectividad en términos del corredor bioceánico, que está demandando permanentemente estos 80 o 100 kilómetros de ruta que faltan desde hace 25 años que no ocurren. También es cierto, hay que decirlo, más allá de la dialéctica que cada gobierno nacional tiene, los otros tampoco la hicieron, ¿no? Claro. Seamos o sea, justos. es un problema histórico. Por eso es que hablo que el problema del modelo y es un modelo centralista, es un modelo de concentración en los grandes centros productivos. Después, ideológicamente, tú dices, está bien que no se haga. Los otros no lo hacían y miraban para otro lado, nada más. Claro. Lo he escuchado más de una oportunidad de decir que hicieron obras en toda la provincia, en todos los municipios. ¿Tienen cuantificada la cantidad de obras que se hacen por año? En la página del gobierno de la provincia, quien entra verá que hay 2.600 obras desde el inicio de la gestión del gobernador Sáenz. Unas de mayor envergadura, otras de menor envergadura, pero son 2.600. Y alguien dirá, che, ¿y cuántas terminaron? Porque ponerla como título, muy bien. Terminamos 2.515 en este momento. Las otras están en ejecución, en proceso de licitación, se están ejecutando. Esto nos da una razón de alrededor, cuando uno divide estos 5 años en 2.600, 2.500 obras, estamos hablando de 500 obras por año, con una provincia que tiene 60 municipios. Entonces, ahí es donde tenemos el orgullo de decir, no solo en los municipios, en los lugares cabecera, sino también en las poblaciones. Entonces uno dice, che, Amblayo no es un municipio porque pertenece al municipio de San Carlos, sí, pero en Amblayo hicimos obra. Che, Cobo no es un municipio, no, claro, pertenece a Campo Santo, pero también hicimos obra en Cobo, en Betania. También hicimos obra en cualquier paraje
que tenga que ver con el departamento de San Martín, Orán o el que fuera. El concepto del gobernador fue muy claro. Había mucho atraso en obras de salud, en obras de infraestructura escolar, en obras de infraestructura básica como es el agua, y atendimos todos esos sectores y lo seguimos haciendo. ¿Qué ocurre? Y probablemente se vuelva más lenta la obra social, la obra pública, perdón, se demore un poco más los plazos en términos de la baja en la recaudación, porque se hace con presupuesto provincial. No obstante, el objetivo es cumplir con el compromiso y seguir avanzando en mejorar la calidad de vida y el metro cuadrado de cada uno de los habitantes de cada lugar de la provincia. Por eso que nosotros disentimos y nos sentimos con el derecho de disentir a lo que hace en Buenos Aires, porque nosotros les reclamamos federalismo a los porteños, pero aplicamos federalismo a la provincia. Clarísimo. La última, ministro, y le agradezco su presencia. Bueno, se vienen las elecciones legislativas en octubre. Sabemos que en agosto, falta muy poquito, tenemos una fecha importante vinculada a las alianzas. Muchos anticipan que se ven solo una lógica de dos propuestas, un frente pro-Milei y otro anti-Milei. En su mirada como dirigente político, ¿advierte lo mismo? ¿Cree que hay lugar para un frente provincial? ¿Cómo van a trabajar? Nosotros tenemos un conductor provincial de un espacio muy diverso que es Gustavo Sáenz, y vamos a tener presencia, por supuesto, en estas elecciones. Estamos trabajando en el armado, todo a su debido momento y como corresponde. ¿Qué creo yo? Que la mirada sí se traduce en términos de quién apoya a Milei y quién no apoya a Milei en el común de la gente. Pero también existe la posibilidad que sea desde un gobierno que viene de ser ratificado el 11 de mayo con el 43% de los votos, que era el espacio que conduce Gustavo, habiendo logrado 11 bancas de senadores de 12 y 24 de 30, a ese espacio que fue ratificado, también va a tener la posibilidad de transmitirle a la gente que, independientemente de la ideología, independientemente de la mirada que tengamos de derecha o de izquierda, los que saltan en cita de legisladores que defiendan primero a Salta y que no tengan obediencia debida con ninguno de los partidos o las ideologías políticas reinantes del momento. Con lo cual, independientemente, por eso es que lo de Gustavo es un espacio, un movimiento, y ese movimiento refleja lo que el conductor pregona y hace cotidianamente. Primero Salta, primero los salteños, después vamos a ver con qué línea política nacional nos alineamos. Clarísimo. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Bueno, gracias, muy amable. Nosotros seguimos en Sin Vueltas. Seguimos en Sin Vueltas y nos encontramos con la diputada provincial Laura Cartucha. Diputada, muchas gracias por acompañarnos. Hola Vicky, un placer. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias por estar acá. Y bueno, vamos a hablar de una problemática que tiene la atención, ¿no?, de los salteños, que es el estado de las rutas nacionales. Y hace poco el gobernador Gustavo Sáenz habló sobre las rutas de la muerte. ¿Usted coincide con esta denominación? Sí, claramente. A ver, lo que el gobierno nacional lo que propone es que esté todo centralizado en Buenos Aires y en las provincias que mayor afluencia quizás de tránsito tienen, como puede ser Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, y el resto del país. Bueno, obviamente es una cuestión que está casi en el abandono, ¿no?, por parte de lo que es el presidente de la nación. Es por eso que el gobernador dice que nosotros tenemos rutas que matan. Y eso verdaderamente es real. O sea, es una verdad que duele y duele muchísimo. Porque lo que es el tramo de la ruta 34, Metán, Rosario de la Frontera, es una ruta que está totalmente abandonada hace casi un año a la espera de lo que es los fondos a nivel nacional para poder arreglarla, pero verdaderamente se hace intransitable y son innumerables los accidentes que vienen sucediendo. En lo que va del año, por ejemplo, la estadística en la provincia de Santa Fe son 60 muertes que ya ha habido, bueno, y en Salta tenemos muchas también con respecto a lo que es el tránsito en las rutas y especialmente las nacionales. Entonces, son decisiones que está tomando el gobierno de Buenos Aires, el gobierno del presidente Milei, puramente desde lo que es el centralismo de Buenos Aires, no teniendo en cuenta lo que es el federalismo. Para el presidente Milei el federalismo no existe y no entiende que se gobierna desde las provincias hacia la nación, ¿no? Es por eso que es muy válido el reclamo que hacen los gobernadores, porque gobernar también significa acompañar, pero no significa callar, ¿no? O sea, el hecho de haberlo acompañado
al presidente, quizás en muchas leyes en las cuales los gobernadores pueden no haber estado de acuerdo, pero sí para mantener la gobernabilidad, para mantener la institucionalidad, hoy se encuentran en esta situación donde lo único que reciben es, primero, esta falta de recursos y por otro lado también los agravios por parte del presidente, ¿no? Claro, y usted hablaba de un centralismo y desde Nación siempre se insiste en un discurso federal, pero en los hechos, ¿las provincias del norte sobre todo son escuchadas? No, las provincias del norte están totalmente abandonadas. Es por eso que se toman decisiones desde Buenos Aires y se toman desde un escritorio. En lo que va de este tiempo de la asunción del presidente Milei, ha recorrido más lo que es el exterior a lo que es el propio país, con lo cual la obligación de un funcionario nacional es recorrer el país, conocer las provincias y no tomar decisiones desde un sillón, desde la Casa Rosada en Buenos Aires, sino que venir, recorrer, caminar. Las decisiones se toman desde el llano, desde abajo, desde el suelo, digamos, para que la gente lo pueda entender con claridad y no desde un sillón en la comodidad de la Casa Rosada sin conocer claramente lo que es la Argentina y en especial el norte. A ver, el norte no está pidiendo privilegios, no está pidiendo cosas que son exorbitantes, está pidiendo lo que es justo, está pidiendo rutas que no maten, está pidiendo obras que generen trabajo. Si no tenemos rutas no tenemos producción, si no tenemos obras no tenemos futuro, entonces no podemos hablar de un federalismo o desde Buenos Aires no se puede hablar desde un federalismo si ese federalismo solamente se puede aplicar a las provincias centrales, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, que son las que mayor cantidad de habitantes tienen. Claro, y algo también que preocupó mucho es el cierre de vialidad nacional, ¿no? Sí. Para el estado de las rutas nacionales, y uno se empieza a preguntar, ¿y cómo sigue? Bueno, lo que pasa es que el cierre de vialidad nacional, lo que el presidente propone es que se liciten las rutas nacionales. Pero ¿qué pasa? Acá hay una gran contradicción, porque lo que se va a licitar son 9.000 kilómetros. Y volvemos de vuelta a lo mismo a estas tres provincias, que sí, pueden tener una afluencia de 190.000 autos por día. Nosotros, el resto del país, que estamos dentro de estos otros 22.000, 23.000 kilómetros, digamos, que son los que no se licitan, bueno, obviamente que tenemos una afluencia de autos mucho menor. Entonces, claramente que al gobierno nacional le interesan las tres provincias centrales, no así el norte. Con lo cual, obviamente, esto constituye una injusticia. Y vuelvo a esto porque digo, el presidente Milei decía que, bueno, que han sacado todas las leyes a nivel nacional, con los legisladores de él, con su equipo técnico del ministerio, sin tener en cuenta a los gobernadores, a los cuales agravia e insulta constantemente, pero sin tener en cuenta tampoco que los gobernadores, aunque no hayan estado de acuerdo en muchas decisiones, han ayudado a poder sacar ese tipo de leyes y han brindado lo que es el diálogo y lo que es el consenso, algo que él verdaderamente no lo entiende. Y para el gobierno nacional, ¿cuál debería ser la prioridad en materia de infraestructura específicamente para Salta? Bueno, en primer lugar las rutas, en segundo lugar nosotros tenemos un déficit habitacional importante. Creo que eso debería ser prioridad para el gobierno nacional en cuanto a lo que son las obras de infraestructura, rutas y viviendas, porque vuelvo, insisto de nuevo con esto, si no tenemos, a ver, está todo digamos puesto en una línea transversal. Nosotros queremos que haya salud, que haya educación. Ahora, si no tenemos una vivienda digna, si no tenemos trabajo, si no tenemos rutas que permitan la producción, que permitan que haya trabajo, que permita que salgan, digamos, nuestros productos hacia el puerto, y bueno, obviamente que esto hace que la gente no pueda vivir una vida digna, ¿no? Y eso es lo que está pasando. Hoy no se está viendo la realidad social de la gente la está pasando verdaderamente mal, la plata no alcanza, hay una inflación que vacía, hay un dólar que aumenta, entonces no hay trabajo, no hay consumo, bueno, y esto lleva a una gran crisis de la sociedad también, y es eso lo que el presidente no está viendo. Él lo único que ve es el superávit fiscal o la estabilidad fiscal, y en realidad lo único que hacen es gobernar a través de una planilla de Excel. Yo creo que el país en general, más allá de lo que es el norte profundo y el norte olvidado, no necesita ser gobernado a través de una planilla de Excel.
sí necesita funcionarios comprometidos que recorran el territorio y que puedan ver cuál es la realidad de Salta, cuál es la realidad de Jujuy, cuál es la realidad de Tucumán. Obviamente cada una de las provincias tiene una realidad verdaderamente distinta, pero en sí hay temas que son transversales a todos, como la conectividad de las rutas, por ejemplo, como lo que es la producción, como lo que es la minería y, por supuesto, el trabajo y la sociedad en general. Bueno, y este reclamo también por las rutas se debate si se trata de una pelea política o una necesidad básica de infraestructura. Es una necesidad básica de infraestructura, es un tema pura y exclusivamente técnico, que obviamente el gobierno lo quiere llevar al plano político, lo quiere llevar a que los gobernadores hacen pedidos desmedidos, a que hacen marketing, pero insisto con esto, nosotros tenemos rutas que matan. Entonces es un tecnicismo, más allá de que el presidente quiera convertirlo y seguir agraviando a los gobernadores. Continuamos en Sin Vuelta y vamos a saludar al senador de La Caldera, el señor Miguel Calabro. Miguel, ¿cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por la invitación. No, por favor. Queremos hablar de política. Estamos ya acercándonos cada vez más a las elecciones. ¿Qué opina de este posible armado de un frente oficialista, peronista, que pueda hacerle frente a Milei? Bueno, creo que es necesario, es sumamente necesario. Yo diría antioficialista, porque en primer lugar creo que hay que tomar una postura fuertemente defendiendo a la Argentina. Y esto se hace de una sola forma, que es poniéndole freno a esta política de destrucción, porque ni siquiera es destrucción del Estado, ya es destrucción de la sociedad. Están destruyendo todo atisbo de humanismo que hay en Salta, en la Argentina en general, y van por todo. Sucede siempre que tratamos de, digo como argentinos, ¿no? Tratamos siempre de defender el kiosco. Entonces, en primer lugar, qué sé yo, los gobiernos provinciales pensaban que hay cosas donde no se iba a meter Milei. Después los empresarios, no sé, de la industria láctea pensaban que no se iba a meter con los lácteos. Los que se dedican, no sé, a la textil pensaban que con ellos no se iba a meter. Bueno, Milei va por todo, va destruyendo la industria nacional, se mete con el Estado porque destruye cuestiones que son como básicas, que tiene que ver con el INTA, con las rutas, con la universidad pública, con los jubilados. Entonces, ya en defensa propia. O sea, es necesario esto de armar, y la única forma de frenarlo, aquellos que somos demócratas y que entendemos que la política se soluciona con mejor política, la forma es esta: armar un frente, dejar muchas cuestiones que hoy son nimiedades. Fíjate, entre nosotros podemos tener diferencias. Cuando digo nosotros me refiero al campo popular. Puede haber diferencias entre el partido justicialista, entre el partido de la Victoria, no sé, barrios de pie, puede haber muchos sectores, no sé, Felicidad, por no ver unos partidos, ¿no? En Salta. Hay muchos partidos que se fueron escindiendo y cada uno tiene su pensamiento, su filosofía distinta. Ahora, hoy me parece que el denominador común es defender a Salta, defender a la Argentina, defender el trabajo. Todos los días tenemos noticias de que Milei va por algo más, y cuando digo algo más no es para bien, es para destruir. Estaba charlando ayer con los empleados de Vialidad Nacional, son 170 en la provincia de Salta, y mantienen, porque por ahí la gente no lo sabe o no se da cuenta, son 1.800 kilómetros de ruta que mantiene Vialidad Nacional. Y no son todos ñoquis, porque siempre el modo operandi de Milei cuando quiere destruir algo es: vamos a destruir la universidad pública porque hay corrupción. Bueno, a ver, solucionar el tema de la corrupción, mete preso al que tenga que meter preso, pero que siga funcionando la universidad pública. No, definancia, destruye, y el pretexto es la corrupción. Así que me parece que es necesario y es fundamental, para responder taxativamente a tu pregunta, fundamental armar un frente para poner freno a Milei y a su política de destrucción. ¿Han tenido oportunidad de hablar con representantes de otros frentes como para buscar una cara que sea la que encabece este frente? Sí. Sucede que cuando vos armás un frente, hablas primero de la filosofía que debe unirnos. Bueno, esto que acabamos de más o menos describir rápidamente. Ponerle freno a esta política de destrucción. Bueno, ahí coincidimos un montón. Partidos, movimientos, gremios,
los trabajadores, los profesionales, consejos profesionales que también están dentro de este frente. Y llega un momento que hay que ponerle nombre propio, digamos. Bueno, hoy no son muchas las personas que tienen la capacidad o la autonomía para poder recorrer Salta, por ejemplo. Hablemos de nuestro terruño. Personas que pueden recorrer Salta y que se las conoce, porque fíjate que hay como una contradicción a veces en la sociedad, ¿no? Piden caras nuevas, pero cuando pones caras nuevas que recorren la provincia, dices, che, pero este no lo conoce nadie, no lo va a votar nadie, esta cosa. Entonces, me parece que hablar de Juan Manuel Urtubey, hablar del Oso Leavi, me parece que son personas que más allá de las diferencias que puede haber en cuanto a la persona, en cuanto a decir, no, pero este ya estuvo, ya fue, mirá lo que hizo. Más allá de eso, lo que no podemos discutir de estas dos personas, por poner nombres propios, es que tuvieron siempre una postura clara desde el día 1, ¿no? Respecto de lo que prometía Javier Milei que iba a hacer, que lo está cumpliendo. Entonces, me parece que va por ese lado. Ojo, ni son los únicos, ni son necesariamente los que tengan que ser al final del camino. Pero me pedís nombre y me parece que va por ahí. Son ellos al menos los que en este momento están convocando, y bueno, estamos asistiendo a esta convocatoria que recién está comenzando, digamos, falta, si bien hay poco tiempo, pero es como todo muy, muy intenso, así que por ahí va la cosa. Hablaba recién de los empleados de vialidad y en términos políticos y como senador de la Caldera, ¿qué opina del reclamo de los gobernadores y en particular del reclamo de Gustavo Sáenz sobre el estado de las rutas nacionales? Bueno, el gobernador fue siempre, digo, tuvo como varios momentos. Yo tuviera que dividir la acción política de Sáenz desde que está Javier Milei, diría que en primer lugar, un gobernador dialoguista, un gobernador que fue todas las veces que se lo convocó de Casa Rosada, acordémonos del famoso pacto de mayo que fue el año pasado, que se convocó finalmente en Tucumán, fue siempre el promotor, bueno, del plan Güemes, que tiene que ver con, es decir, escuchemos a Nación, démosle las herramientas que necesitan para beneficiar a Salta, siempre con el poncho puesto. Ahora, me parece que ahora hay otra etapa, hay una etapa donde Milei no cumplió, no solo con Sáenz, sino con ningún gobernador, se queda con toda la caja, el famoso achique, la famosa motosierra, no sabemos a dónde va esa plata, achicó por todos lados, pero no es que la distribuyó en la salud pública, es cada vez más desastroso esto. Entonces, me parece que la postura de Sano hoy está siendo más firme en cuanto a armar una especie de gremialismo de los gobernadores, defendiendo a Salta. Nosotros, y lo vemos, se va a deprimir la acción pública, la institucionalidad en el sentido pragmático de los beneficios de la gente. Vos va a ir a un hospital y no es que el Garrahan solamente va a estar mal. Va a empezar a deprimirse el funcionamiento también de los hospitales nuestros, o la educación pública, o la ruta, como vos bien decís. Nosotros tenemos en Salta, te decía, 1.800 kilómetros de rutas nacionales en Salta. Bueno, de última, que Milei diga, che, se la paso a las provincias, obviamente con fondos esto de los combustibles, por ejemplo, y estoy seguro que la provincia tiene la capacidad técnica y la capacidad operativa para poder arreglar las rutas. La 81 allá en el norte, la 51 el tema de las mineras, la 934, la 68, cada una de las rutas, Salta tiene la capacidad con Vialidad Provincial, con el Ministerio de Obras Públicas, obviamente sin dejar a nadie afuera, no sobra nadie. Milei quiere dejar afuera 170 laburantes de Vialidad Nacional y quiere hacerle creer a toda la sociedad que son todos ñoquis. De esos changos y chicas, el 50% son los que hacen mantenimiento. Después tenemos otros 30 y pico, 40 que hacen el tema de la parte técnica. Y solamente tenemos un 10% administrativo. Milei con esos administrativos dice son todos ñoquis, entonces cierro Vialidad Nacional. Así que me parece que estamos en una situación muy, muy complicada y es momento de frenarlo con política. Es además usted presidente de la Comisión de Minería. Hablamos mucho de minería, hablamos todos los días de minería, pero en concreto, ¿qué beneficios deja la minería a los municipios en donde tiene funcionamiento? Bueno, en el caso de Salta, la minería, digamos, me está hablando del litio, del cobre, de los metalíferos. Bueno, estamos hablando del departamento Los Andes, de San Antonio de los Cobres, de Toral Grande, algo la Poma también. El tema es que ellos como municipio tienen la autonomía, y de hecho lo hacen, cobran tasas que dan servicio de acondicionamiento de residuos sólidos, de las tasas de inspecciones que hacen, del uso de la ruta, porcentaje de facturación, es decir, digamos, los intendentes
particularmente de estos dos municipios, no pueden quejarse hoy respecto de la parte financiera que deja la minería. Además de la absorción de la mano de obra, tienen diálogo directo con las mineras, porque son a ellos en definitiva los que tienen que pedirle permiso, más allá de los trámites que hacen ante la Secretaría de Minería, etc. Así que me parece que tampoco podemos exigirle hoy a la minería que te absorba 40.000 puestos de trabajo. Hay 30 y pico de proyectos mineros acá en la Puna salteña que están en diferentes grados de avance. Hay 2 o 3 que ya están absorbiendo gente. Cuando se habla del desarrollo se habla de las comunidades originarias, se habla de las pymes. ¿Cómo se incluye todo este esquema en la contratación y el desarrollo minero? Hay dos cámaras de prestadores mineros, CAPEMISA y CAPROCENIT. Una es específicamente de la Puna, que es Cámara de Prestadores Mineros y Turísticos, y otra en Salta, que hay más de 400 empresas inscriptas. Hay que estimular a que los salteños empiecen a pensar con mentalidad empresarial y no, che, yo quiero trabajar en la minería, yo quiero ser peón de la minería. No, yo creo que a los jóvenes, a los emprendedores salteños, tenemos que capacitarnos, hacer educación financiera y pensar en ser empresarios de la minería. Y en ese esquema, porque no solo en Salta, tenés Vaca Muerta y hay varios prestadores en Salta que también trabajan allá. Entonces, me parece que va por ese lado. Pero nos juega en contra la ansiedad. La cosa va bien, ahora va lenta, porque también a nivel nacional hay recién un proyecto que se aprobó con el RIGI y esto se prometió hace un año, ¿viste? Es muy pesado la burocracia nacional. Y que la gente sepa que el 90% de los beneficios de la minería en cuanto a impositivamente hablando es nación. Salta hasta ahora se queda con una porción muy chiquitita que es el 3% que te queda en renta y bueno, y los municipios que sacan alguna tasa. Pero todos tenemos una ciudad muy grande y esperamos que sea un beneficio directo e indirecto. Es decir, Salta los próximos años, como sucede en San Juan, por ejemplo, queremos ver a la Salta minera y que la mayoría de los salteños podamos sentir que el extractivismo de nuestro litio, de nuestro cobre, de nuestro oro, sea en beneficio de todos. Muchísimas gracias. No, a vos, muy amable. Y así escuchamos la palabra del senador Calabro, haciendo énfasis también en una fecha muy importante, las elecciones legislativas, donde aparentemente Salta va a presentar un frente anti-Milei para competir algunas políticas que según él manifestaba son de ajuste. No te pierdas porque vamos a estar muy atentos a esto y como siempre seguinos a través de nuestra página, de nuestro sitio web en www.informatesalta.com.ar y también puedes seguirnos y escucharnos y ahora también vernos a través del streaming de CNN Salta 94.7, ahí con el mejor equipo, José Corbacho y los chicos, la compañía de siempre en todas las mañanas. Nosotros hasta aquí llegamos, será hasta el próximo encuentro. Muchas gracias a todos.